La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Luego de un episodio de violencia que no registra precedentes en nuestro país, los maestros de Montevideo decretaron 3 días de paro aquí en la capital y ayer se cumplió una jornada de reflexión, por lo cual se cumplió el 4º día sin actividad en la escuela 123. Pero además, a partir de este episodio y la intervención del presidente de la República, se movió de otra manera y de otra instancia el tema seguridad vinculado a los centros educativos, algo que en debate viene hace mucho tiempo. En las últimas horas, además, como decíamos, esta jornada de reflexión también permitió advertir o analizar este episodio de otra manera. Pero más allá del tema puntual de la seguridad, hay un gran debate con respecto a los temas presupuestales vinculados a la educación, fruto del debate del presupuesto nacional que se está llevando adelante por estas horas en la Cámara de Senadores. Sobre estos dos temas vamos a conversar esta mañana con Julián Mazzoni, consejero del CODICEN de la ANEP, en representación de los docentes. Francisco Morales, Otra Mañana. Mazzoni, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto estar por aquí, un saludo para la audiencia y bueno, estamos a disposición de lo que a usted le parezca adecuado consultar. Muchas gracias por eso y por su tiempo. En primer lugar, usted es profesor, fue docente de matemáticas durante mucho tiempo, ahora ejerce este rol aquí en el CODICEN. ¿Cómo evalúa hasta personalmente los episodios de inseguridad que ocurrieron en la escuela 123? Bueno, es un cambio cualitativo, digamos, porque esto conmocionó. Episodios de violencia hay, a veces pasaban un poco más desapercibidos. En este caso hubo una golpiza muy fuerte contra funcionarios, contra maestras, contra alumnos. Se conmocionó realmente la situación y yo creo que lo primero que corresponde es trasladar a todo el cuerpo docente la solidaridad, porque yo creo que esto no se ha de alguna manera aquilatado lo suficiente. Es muy difícil desarrollar la tarea docente en la circunstancia en que se está desarrollando. Yo miraba el otro día las recomendaciones que hace el secretario general de las Naciones Unidas para la situación de los docentes y habla de los docentes que están sometidos a situaciones de violencia, obviamente que en zonas del mundo que hay guerras y demás, pero estas situaciones en algunos barrios son muy complejas y se necesita un gran apoyo que yo no percibí en la reacción del conjunto de los, digamos, de los políticos del país. Ya, han habido otras agresiones que justamente han trasladado la solidaridad desde todos los partidos políticos. Bueno, acá no ha sido así. En realidad hubo movilización, la movilización se ha cuestionado. Hubo, por suerte, una positiva reacción del presidente de la República y hay cosas que se están avanzando. Yo desde que empecé a trabajar y empecé a recorrer centros educativos, como consejero, ¿no? Uh-huh. Y a recorrer centros educativos, empecé a encontrar este problema. Y hay una experiencia interesante, que es lo que se llama Comunidad Educativa Segura, que son unos policías especializados en trabajar en la zona metropolitana con los centros educativos donde hay este tipo de problemas. Lo saben hacer muy bien, pero en el periodo anterior, de 120 o 130 que había, se bajó a 21 funcionarios, y además esos funcionarios no tenían herramientas para trabajar. A mí me pasó en un liceo que recuerdo un liceo donde lo llamaron a los policías de Comunidad Educativa Segura y demoraron mucho en llegar porque no tenían móviles y se tuvieron que tomar un ómnibus. Entonces, recuperar esa experiencia de la policía yo creo que es muy importante. Esto se va a hacer y espero que a través de la nueva realidad presupuestal del Ministerio del Interior se pueda mejorar mucho esto. Y después creo que también se necesita una gran empatía con el conjunto de los docentes del país, que a veces uno no lo percibe porque ha habido un proceso
previo, de mucho ataque al profesionalismo de los docentes, a lo que están haciendo los docentes, y esto se traduce en la falta de respeto que algunos sectores de la sociedad han manifestado respecto a la actividad de los docentes en las escuelas, en los liceos, en las escuelas técnicas. En este caso, usted señala que había 131 integrantes de ese cuerpo de 121 efectivos que había destinados para la comunidad educativa segura, y se redujo a algo más de 20. También de esto último que usted mencionaba, que vendrían a ser responsabilidades de la gestión anterior, digamos, ¿no? Sí, claro. Ahora, en esta gestión, teniendo en cuenta que esto ocurre en el mes de noviembre, que las autoridades nuevas están desde el 1 de marzo en el cargo, ¿qué responsabilidades tienen los actuales directores de Codicen, de primaria y del propio Ministerio de Interior en la gestión o el abordaje, mejor dicho, de este tema? Yo diría, aunque yo no participo directamente en eso, lo hace el presidente del Codicen, el maestro Caggiani. Yo lo que veo es que hay mejor coordinación entre la AMNEP, los ministerios y particularmente con la policía. Yo no digo que no se hubiera intentado en el periodo anterior, porque inclusive llegamos a tener reuniones, pero en realidad no tuvieron efectos muy positivos, y yo creo que sobre todo en el caso de la zona metropolitana, la disminución de la cantidad de efectivos que trabajaban en comunidad educativa segura y de los móviles que tenían, porque antes se movilizaban en moto, estaban a la hora de la salida de las instituciones educativas, patrullaban, o cuando los llamaban los directores o las directoras estaban rápidamente presentes. Bueno, eso se fue deteriorando y yo espero que se recupere. Creo que ya se está recuperando y que se va a mejorar. Y el compromiso del presidente de la República es importante en ese sentido. Usted mencionaba recién que le sorprendió o le disgustó la falta de reacción del sistema político ante este episodio o ante estos episodios. ¿Cuál debería haber sido una reacción ideal desde su punto de vista? Bueno, yo he visto otros casos donde se han cometido injusticias que inmediatamente todo el sistema político reacciona. No estoy en contra de lo que pasó, por ejemplo, con el apoyo generalizado que se le brindó a la fiscal Ferrero cuando fue agredida. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero creo que también en este caso se requería un mensaje que dijera, bueno, el sistema político está junto con los maestros de Montevideo, en este caso, para aportar soluciones y sobre todo para mostrar empatía y reconocer que si no fuera por esos trabajadores, por esas trabajadoras, las maestras, básicamente, en este caso, la situación sería mucho más compleja, y que hacen un gran esfuerzo todos los días para poder cumplir con su labor a pesar de las dificultades. ¿Y por qué cree que eso no pasa? Y bueno, porque en realidad tenemos, yo diría ya desde décadas, un trabajo de desprestigio hacia el conjunto de los docentes, con la idea de que la educación es responsable de una serie de problemas sociales y económicos que el país tiene, y que no avanzamos por los problemas educativos. Yo creo que no es así, que la educación es parte de ese problema, pero hay problemas sociales y económicos que se tienen que resolver por otras vías, y que eso va a contribuir a mejorar la educación pública. Hemos recibido ataques sistemáticos contra los docentes, particularmente durante todo el periodo anterior, donde hubo hasta denuncias penales que están en proceso. Yo creo que van a terminar archivadas, pero hubo sanciones a docentes y demás, y se generó un clima antidocente y particularmente contra las organizaciones sindicales que representan a los docentes. Esto hay que revertirlo, porque los sindicatos son parte de la solución del problema. ¿Los sindicatos son parte de la solución? Sí, claro. Porque hay un debate con respecto a si el sistema educativo se mejora consultándole a los docentes o participando los docentes del sistema. Ahora usted aquí plantea que también los sindicatos son parte de la cuestión. Bueno, lo que yo quiero decir claramente, yo represento a todos los docentes, trato de hacerlo, mi despacho está abierto para cualquier docente que quiera, o a veces trabajadores no docentes de la ANEP, muchas veces. Pero fui propuesto por la Coordinadora Sindicato de la Enseñanza, represento por lo tanto también al PIT-CNT ahí.
Tenemos contacto con la dirección del PCNT para informar de las cosas que están pasando y demás. Y bueno, yo creo que una de las cosas que yo creo que el mejor momento de la educación pública en los últimos tiempos fue el periodo 2005-2008, donde en el primer gobierno del Frente Amplio se abrió un amplio espectro de participación que culminó con nuevos planes y programas tanto en primaria, en secundaria, en UTU, y también se inició el proceso de unificación de la formación en educación. Ese fue un momento muy importante. Después la Ley General de Educación del 2008 limitó ese proceso y a partir de ahí ya en el segundo y tercer gobierno del Frente Amplio eso se limitó mucho y de alguna manera imposibilitó profundizar mucho más las transformaciones que hubieran sido necesarias. Y después con la presencia del gobierno anterior, se propuso otra solución, se negó muchísimo más la participación de los docentes en la toma de decisiones, se desconoció la opinión de los docentes, que además está establecida por ley, que es las asambleas técnico-docentes, y bueno, pasó lo que pasó. Ahora se está revirtiendo lentamente ese proceso, hay cambios interesantes en todos los subsistemas, pero tenemos un problema complejo en formación en educación. Ahora, esos cambios que usted señala se están empezando a advertir. ¿Mejoran de fondo el asunto? O sea, ¿mejora que los chiquilines salgan mejor formados? ¿O es una discusión de cargos, es una discusión orientada a la gestión, pero no que la gestión o el debate esté orientada hacia los chiquilines? Bueno, nosotros, el equipo que yo integro, que somos 5, además del consejero son 4 compañeros más, hemos tenido una publicación que usted creo que conoce, donde nosotros señalamos hacia dónde debería ir la educación. Creemos que representando bastante la opinión de la mayoría de los docentes, y creemos que en última instancia aquí hay una discusión sobre cuál es el fin que tenemos que perseguir cuando estamos educando, si es generar condiciones para que los trabajadores se puedan integrar o si es generar condiciones para que haya una ciudadanía crítica que permita transformar la realidad. Esta es la discusión de fondo. Obviamente que es una cuestión teórica que a veces de pronto a la gente se le puede escapar, pero creo que tiene que ver con la historia de la educación en el Uruguay. Es decir, el Uruguay tal como lo conocemos no hubiera sido posible si no hubiera existido una reforma como la de Varela a fines del siglo XIX, que generó las condiciones para que a principios del siglo XX Uruguay despegara desde el punto de vista de su desarrollo social. Bueno, ha tenido altibajos, hemos tenido dificultades, eso no lo niego, pero creo que esa es un poco la matriz que tenemos que seguir persiguiendo. Y creo que la OCDE ha hecho propuestas que van en un sentido de una globalización que no es la que al país le vendría mejor. Yo no estoy en contra de la globalización, pero sí de esa globalización. Creo que en un mundo que está tendiendo a la multipolaridad, nosotros nos tenemos que integrar de otra manera y tenemos que generar una práctica social diferente que tiene que ser de alguna manera ayudada por la educación pública. Mazzoni, en este debate, porque después vamos a volver al tema de la escuela 123 y a lo que quedaron como ulterioridades sobre eso, pero no quería alejarme de esto que estamos conversando ahora. Recientemente el Poder Ejecutivo está encaminando el asunto de que las direcciones de primaria, inicial y primaria y secundaria tengan nuevamente participación de los docentes, que sean nuevamente consejos desconcentrados. Sí, digamos. Efectivamente. Usted comparte esa iniciativa, imagino. Sí, yo la comparto y quisiera que fuera más profunda todavía. En mi opinión, el sistema, yo me refería a la ley de 2008, yo esperaba en ese momento avanzar mucho más hacia la autonomía. Fíjate que, respetando por supuesto la estructura legal que tiene el país, eso jamás lo podemos negar, pero digo, en mi opinión, que haya 3 de los 5 miembros del codiciente designados por el Poder Ejecutivo hace que en las decisiones de política educativa el Poder Ejecutivo tenga un peso muy importante.
Y si uno mira la Constitución de la República, en realidad cuando se plantea la autonomía, se plantea con la idea de que el poder político de turno, digamos, de los 5 años que van pasando, no sea el que defina los temas educativos. Esto también está planteado ya en los inicios por Varela y después fue desarrollado y profundizado por muchos actores de la educación pública. O sea, que en su criterio debería irse a una autonomía mayor. De 5 que sea más más participación de... Yo creo que sí, creo que la experiencia que hemos tenido ha indicado que si bien los docentes tienen un espacio en el Consejo Directivo Central, como somos minoría, muchas veces igual queda de lado esa opinión. ¿Y eso no sería dejar el gobierno de la educación en manos de los sindicatos? No creo. Te voy a poner un ejemplo. En este último proceso electoral, que terminó con la elección de la compañera de Iglesias y quien habla, hubo muchas listas. Si hubiera habido 3 docentes electos, uno de ellos hubiera sido un docente de la lista que patrocinaba el presidente del Codicen, Robert Silva en ese momento. Es decir, que cuando uno apela a la representación, hay proporcionalidad. Lo que pasa es que nosotros casi triplicamos las listas, los votos nuestros, las listas que hacían, digamos, acompañaban la gestión de Robert Silva. Pero no las llegamos a triplicar, así que si hubiera habido 3, uno hubiera apoyado claramente la gestión que estaba haciendo Robert Silva, por ejemplo. No, está bien, pero la dinámica, en la dinámica de verlo, hoy, digamos, si hubiese mañana 4 de los 5 puestos, por número mayormente serían representación de sindicatos. Pero esto es un país donde ha habido guerras civiles para defender el sufragio universal. A mí me parece que en una democracia lo que se resuelve por sufragio hay que respetarlo. Capaz que hay que discutir. Usted sabe el peso que tiene una organización a la hora de montar una campaña, peso y demás, a que alguien salga con la bandera y decir yo quiero ser electo. Bueno, yo te voy a decir que en la campaña electoral que yo participé, por supuesto, con el apoyo de los sindicatos, también había gestores políticos que estaban haciendo campaña por otros consejeros. Es decir, el aparato también funciona del otro lado. Así que digo, y creo que está bien que los aparatos funcionen, no en el sentido de aparatear, sino en el sentido de que las organizaciones sociales se expresen y que tengan sus estructuras, porque eso es la forma mejor de participación democrática. Ahora, esto que plantea... Perdón que no te termine de... Adelante. Estoy de acuerdo con que este proyecto de ley que eleva al Ministerio de Educación y Cultura se apruebe a la brevedad, porque hay una buena experiencia igual con la participación de docentes electos. El propio presidente del Consejo Directivo Central actual fue electo para integrar el Consejo de Primaria en el periodo anterior. Aun cuando esa participación que hoy no tienen fuera una cuestión refrendada por la ciudadanía en la ley de urgente consideración. Bueno, yo siempre digo una cosa. Me parece que desde los 400 y pico de artículos que se discutieron y que se terminaron votando, si sacás, por ejemplo, yo digo, capaz que si hubiéramos solo presentado el plebiscito con los temas de educación, capaz que lo ganábamos, porque la seguridad pesó muchísimo en eso. Yo creo que fue muy... No, pero eso es contrafáctico. Lo que usted está planteando hoy y que el gobierno quiere llevar adelante es una cosa que la gente en la ley de urgente consideración dijo que no. Bueno, primero, la diferencia fue mínima. Y segundo, la gente puede cambiar y la realidad política puede cambiar. Yo creo que... Eso sería proponérselo hasta que la gente cambie a mi favor, digamos, ¿no? Y bueno, para eso estamos en democracia, justamente. Desde la minoría uno puede ir planteo a ver si termina siendo mayoría. Eso es una realidad que el país tiene, y creo que en esto la educación pública juega un gran papel. En señalar que, bueno, que aunque tu opinión no sea la mayoritaria, la tenés que defender, tenés que tener espíritu crítico
para señalar los problemas que hay y seguir en esos debates que son los que enriquecen la democracia. O sea que... Pero digo, yo queda claro que estoy de acuerdo con que se vote este proyecto de ley. Me gustaría que fuera más a fondo todavía, pero bueno, eso será para más adelante. Y yo ya estoy veterano, capaz que no lo veo, pero es un tema que me parece que tiene que estar. Ahora, y volviendo a 2 o 3 preguntas anteriores, digamos, ¿qué le puede ofrecer o en qué puede mejorar a la educación pública que en un consejo que hoy funciona con 2 integrantes, un director general y una subdirectora, haya una representación de docentes que ya está consagrada en la conducción del CODICEN de la ANEP? Y bueno, que esos docentes, en los casos de los que actualmente estamos en el Consejo Directivo Central, tenemos mucho contacto con las instituciones educativas, conversamos con mucha gente y trasladamos esa voz, porque si no, suele pasar que los que están en la dirección cotidiana se alejen un poco de los problemas que están en la base del sistema educativo, que es donde se resuelven las cosas. Yo creo que eso es importante. Mira, yo conservo, digamos, una relación bastante cercana con el consejero Gavito, con el cual teníamos diferencias importantes, pero él nos decía, a los dos, a Daisy y a mí, que nuestra voz era importante, más allá de que a veces no nos hacían caso, pero que para ellos era importante escuchar lo que nosotros decíamos en representación de los docentes. Y creo que para los 3 integrantes del CODICEN actual, también designado por el gobierno, es importante escuchar esa voz. Yo creo que eso garantiza de alguna manera que los problemas que se van a plantear se conozcan antes de que lleguen a producirse las dificultades. Con respecto a este tema, digamos, una última consideración. ¿Hasta qué punto entonces, desde su perspectiva, debería llegar esta ampliación que el gobierno pretende con la ley en los desconcentrados? ¿Debería seguir siendo 1 como era antes de los cambios de la ley de urgente consideración? ¿O podría ser perfectamente 2 o hasta 3? ¿O que el propio director fuera electo, por ejemplo, por voto de los docentes? Yo en el año 89, creo que fue, no recuerdo exactamente, no, fue antes, 87 por ahí, el Frente Amplio no era mayoría, ¿no? Presentó un proyecto de ley donde los consejos desconcentrados se elegían por voto directo de los docentes. Lo presentó el Frente Amplio. Y yo no creo que hayan cambiado tanto las cosas, sin embargo, parece que el Frente Amplio la ve de otra manera. Yo tengo el proyecto de ley, está firmado por algunos que después fueron ministros, que fueron, recuerdo ahora los hermanos Carámbula, porque los 2 eran diputados, recuerdo a José Díaz, recuerdo, bueno, no sé, había diputados de la 99, es decir, el Frente Amplio tenía una bancada importante, pero no era mayoría. Presentó ese proyecto de ley para que los consejos desconcentrados fueran electos por los docentes y después los consejos desconcentrados elegían el Consejo Directivo Central por voto. Eran 7 miembros los del Consejo Directivo Central y 5 en cada Consejo Desconcentrado. Y esos se elegían directamente por voto. Y además, las 30 primeras medidas del gobierno del Frente Amplio decían que el Consejo de Educación Secundaria tenía que ser electo por los maestros y eran 5 miembros. Está interesante detenernos en este punto. Usted hablaba antes de la autonomía, digamos. Sí. ¿Y la política no debe tener incidencia a la hora de tomar determinaciones tanto en secundaria como en inicial y primaria? Debe tener incidencia, pero debe tener las garantías de que la ciudadanía está preparada para definir las cosas. Y para eso se necesita una educación laica, una educación autónoma, una educación donde el Poder Ejecutivo no tenga la injerencia que tiene actualmente. Hay ejemplos en la historia del país, ¿no? Es decir, el Consejo de Secundaria del año 35 hasta el 72 era con 3 miembros que lo elegían directamente los docentes, más un representante de primaria, más un representante de la Universidad de la República, más un representante de UTU. Y esos 6 elegían al 7º, que era el presidente, y que tenía que ser un miembro prominente de secundaria.
Así funcionaba secundaria. La UTU tenía docentes electos, pero además tenía representantes de los productores, de los trabajadores. Eran formas mucho más participativas y democráticas, donde el gobierno no tenía tanto peso. Y sin embargo, eran momentos de la historia de la educación del país, donde, con las características de su tiempo, se iban resolviendo las cosas. Porque, digo, la masificación que tenemos ahora no existía, obviamente. Cuando uno hablaba de secundaria, hablaba de un liceo por departamento, prácticamente. Claro. Los liceos departamentales más 12 o 13 liceos en Montevideo. Era mucho más manejable, no era tan masivo, después la masividad complicó, pero estas cosas existieron en la historia del Uruguay. Se pueden reflotar, me parece a mí. Pero no, capaz que nos estamos yendo un poco del tema. Pero, probablemente. Pero La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos conversando esta mañana con Julián Mazzoni, consejero de la ANEP. Mazzoni, una de las banderas en educación que llevó el gobierno anterior era la transformación educativa, que alteró procesos educativos, el tema de los años y demás, algunas horas vinculadas en la currícula a unas formaciones en demérito de otras. El gobierno, a su ritmo, ha empezado a cambiar, a alterar el resultado de esa transformación educativa. De hecho, hace pocos días hubo un anuncio relativo a ese aspecto. ¿En qué proceso se está ahora con respecto a esto? Bueno, funcionó en el año que termina, digamos, una primera etapa. Yo públicamente dije que me parecía que era poco, digamos, ambiciosa, pero me pareció que estaba bien, digamos, porque están participando las asambleas técnico-docentes, en algunos casos los sindicatos, los planeamientos de los subsistemas, con una idea de ir revirtiendo decisiones que se tomaron en el periodo anterior. Esto se hizo con éxito. En primaria se reformularon todos los programas. UTU prefirió preparar un proyecto piloto para 11 escuelas y mantener lo que hay para que ese proyecto piloto después se pueda extender. Secundaria optó por otro camino, pero en todos los casos, desde la Dirección Ejecutiva de Política Educativa del CODICEN, se fue aceptando esos ámbitos de intercambio, y yo creo que eso ha abierto un proceso muy importante porque ha devuelto un nivel de confianza en la participación de los docentes que se había perdido. Y esto es muy importante porque sin la participación de los docentes no se pueden resolver los problemas. Tú me preguntabas hoy, es probable y es necesario que la sociedad en su conjunto participe en la toma de decisiones. Para eso está el Congreso Nacional de Educación, que no se convocó en el periodo anterior, pero ya hay compromiso de que se convoque. Se había dicho que para el año 26, como va muy lento, capaz que para el 27, no lo sé, pero creo que es un ámbito importante donde la ciudadanía puede opinar. Yo participé en la presidencia del primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro, y creo que fue una experiencia maravillosa que no la atesoró suficientemente el gobierno del Frente Amplio en aquel momento, y presentó un proyecto de ley que no era acorde a las expectativas. Pero bueno, yo creo que se puede replantear, y creo que hay que buscar un plan nacional que tenga un gran consenso nacional y que garantice que ese plan se respete más allá de quien gane la elección. El enfoque que tenía el gobierno anterior hablaba de una visión entre contenidos y competencias, digamos, ¿no? Ese es competencial, básicamente. Competencial, básicamente, en demérito de los contenidos, digamos. Ahora, según ha dicho Pablo Cayani, se va por una mirada mixta entre contenidos y competencias. ¿Le puede explicar a una persona que está escuchando? Esa es la opinión del presidente. Por eso la pregunta venía ahora. La discusión se va a seguir profundizando. La pregunta venía ahora, que es, ¿puede explicarle usted como consejero del CODICEN qué implica para los alumnos de 2026 estos cambios que se introducen? Cambios prácticos en la transformación educativa, en el marco curricular. Bueno, primero, para el 2026 falta una cosa que el CODICEN no la ha querido
difundir todavía, pero sobre la cual ya hay acuerdo, y yo no la voy a difundir porque hay acuerdo de que no se difunda, aunque a mí me parece que debería hacerse, y es que va a haber un nuevo reglamento de evaluación y pasaje de grado. Esto es muy importante porque el reglamento de evaluación y pasaje de grado tenía un nivel de permisividad que generó lo que está pasando, y es que ir o no ir para los gurises es casi lo mismo. Entonces tenemos unos niveles de inasistencia altísimos que complican cualquier proceso de aprendizaje. Y esto se va a resolver en parte con el nuevo reglamento de evaluación y pasaje de grado, que se va a dar a conocer más adelante. Esto es no le voy a hacer decirlo aquello que no puede decir, pero que esto es la forma en la que se evalúa que los chiquilines pasen o no pasen de grado. Pasen, eso es. O sea, con cuántas inasistencias, el nivel educativo. Claro, yo no voté el proceso anterior. Es decir, todo el mundo sabe que los dos consejeros electos por los docentes estuvimos en contra de la transformación educativa. Esto es así. Y una de las críticas que le hacíamos era que el reglamento de evaluación y pasaje de grado tenía un nivel de permisividad que podría mejorar los números, probablemente, que se presentan a la ciudadanía, pero no iba a mejorar los aprendizajes, al contrario. Y eso es lo que pasó efectivamente. Ahora eso se va a modificar. O sea, aún para definir 2026 falta que conozcamos este episodio que es y después más allá de eso. Y después los mecanismos de trabajo en las aulas también van a cambiar, porque en realidad cuando uno prioriza las competencias, deja de priorizar determinadas secuencias de enseñanza que permiten de alguna manera ir acumulando conocimiento para que después, cuando ese proceso se haga durante el año, se evalúe, el estudiante tenga la posibilidad de resolver determinadas cosas, que ese es el objetivo, digamos. Esa es la parte competencial. El presidente del Consejo de Formación en Educación, de Codicen, Cayani, ha dicho eso que usted señala. Yo esperaría un poco a escuchar un poco más a fondo la opinión de las asambleas técnico-docentes, que me parece que es fundamental. ¿Pero son vinculantes? No, okay. No, pero son, digamos, el único asesor legal, el único asesor que la ley dice que tenemos que tener es ese. Podés tener otros, pero eso te lo obliga la propia ley. Yo esperaría un poco eso, porque también depende de los subsistemas. Por ejemplo, en el caso de UTU hay más tradición de la evaluación por competencias, ¿tá? Pero con una lógica mucho más, digamos, vinculada a los contenidos. Pero ya existía, hay experiencias y demás. En el caso de secundaria no. En el caso de secundaria se discute mucho ese tema, pero en general los docentes de secundaria son mucho más asignaturistas que... En el caso de primaria puede haber una posición un poco más intermedia, pero yo esperaría que las asambleas técnico-docentes se pronuncien. Nosotros, los últimos planes que tuvimos elaborados desde las asambleas técnico-docentes, la reformulación 2006 de secundaria, el plan del 2008 de primaria y el plan del 2008 de formación en educación y el 2007 de enseñanza técnica. Entonces, es cierto que pasó tiempo y que eso se puede rever, pero fueron los últimos planes donde la participación docente fue buena, fue profunda, y bueno, yo creo que funcionaron con limitaciones, porque los planes de estudio siempre hay que estarlos revisando. O sea que hoy, para explicarle a una madre, a un padre, a un abuelo de qué es lo que va a cambiar para 2026, falta el elemento todavía para conformar. Falta todavía un elemento que es central, que es cómo vamos a evaluar, pero vamos a evaluar consecuentemente con eso, que es la recuperación de los contenidos. Es decir, los gurises van a aprender más contenidos, o se va a pretender que enfoquen más a través de los contenidos, y esto permite una evaluación un poco distinta. Y vuelvo a la pregunta anterior, ¿van a salir mejores ahora que se van a enfocar más en los contenidos que en las competencias? Bueno, yo creo que sí. Porque esa es la clave en última instancia. Entiendo que es la clave, pero yo creo que sí, pero no depende solo de la educación. Es decir, ¿de quién más depende? Depende, por ejemplo, de que los estudiantes concurran a los centros educativos en condiciones desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de alimentación, que en los centros educativos se puede hacer mucho por eso, sí. Nosotros tenemos un plan de alimentación que nosotros lo veníamos planteando, particularmente quien habla, lo veníamos planteando desde hace 3 o 4 años, que necesitábamos
extender la experiencia de alimentación escolar a la educación media. Eso se está haciendo, algo se hizo en el periodo anterior, no del todo bien, ahora se avanza mucho, va a haber un plan de alimentación, se va a pasar de unos 20.000 estudiantes de educación media que reciben ya asistencia alimentaria a 40.000, y se va a hacer con un sistema mucho más apropiado, que es generar comedores donde se elabora la comida en los centros educativos. Son pocos, son 50 y tantos entre secundaria y UTU, pero bueno, es un avance significativo. Y yo creo que esto ayuda. Necesitamos atender mejor en salud, necesitamos generar extensión del tiempo pedagógico profundamente. Bueno, son cosas que están planteadas y que lamentablemente, usted me planteó que íbamos a hablar del tema presupuestal. Vamos a ver. Estaba previsto en el presupuesto, por el presupuesto que nosotros presentamos, y está bastante complicado ahora con lo que se nos ha otorgado a través de... Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero usted hablaba recién de la mejora de los ciclos y demás, y la importancia que tiene la concurrencia de los chiquilines, el tema de la alimentación, lo que rodea justamente a que un alumno vaya en condiciones a ser educado en la educación. Ahora, hay algo central que también estaría fallando, lo digo en condicional porque hay algunos mensajes que hemos recibido, que es la inasistencia docente también a los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria, tanto en Montevideo como en el interior. De hecho, hemos recibido varios mensajes, recuerdo uno en particular de un oyente, creo que es de Colonia, que en más de una oportunidad nos decía que hay tareas, asignaturas que hasta ahora se han desarrollado de forma muy frágil y muy endeble porque la inasistencia docente ha sido permanente, digamos. En ese sentido, ¿cómo Codicen está afrontando ese tema? Bueno, yo creo que en primer lugar es necesario reconocer que hay un gran desgaste en la tarea docente y que muchas veces ese desgaste se refleja desde el punto de vista de la salud. Yo estaba integrando la comisión bipartita de salud laboral y estamos investigando un poco cuáles son las causas de ausentismo. En muchos casos tienen que ver con enfermedades de tipo mental, porque hay un gran desgaste y porque además la mayoría de la gente trabaja mucho más horas de las que serían recomendables para tener un salario adecuado. Yo soy partidario de que en la medida que el salario aumente, pero no está previsto que haya un aumento sustancial, aunque hubo en periodos anteriores, se vayan disminuyendo los topes de hora para que los docentes tengan una mejor atención y no se desgasten tanto. Hay un gran desgaste y eso se refleja. Habrá casos de gente que siempre hay, alguno que sea medio bandido, digamos, pero en general las faltas no son por esa razón, sino porque hay un desgaste muy fuerte del docente en la actividad cotidiana. Por esto, por ejemplo, fíjate que cómo pueden sentirse una maestra en una escuela donde entra gente y empieza a golpear a los maestros, a los alumnos. Esto desgasta mucho y esto pasa mucho más seguido de lo que parece, pero de alguna manera se van resolviendo en los centros sin llegar a situaciones extremas. Pero hay mucha situación de desgaste, niños que tienen dificultad de aprendizaje, problemas familiares que se reflejan ahí. Hay maestras que detectan casos de violencia intrafamiliar. Es decir, hay mucho desgaste que hay que, y esto tiene que ver con lo que te decía al principio, hay que reconocer ese esfuerzo y los docentes tienen que sentir que la sociedad los reconoce. No estoy defendiendo a los que faltan, de ninguna manera. Creo que una de las cosas que hay que hacer es asegurar que los gurises estén atendidos. Y hay que encontrar mecanismos para eso. En primaria los han encontrado mejor que en secundaria y UTU, que hay un proceso para la elección de horas en suplencia que es largo y que impide a veces que se atienda correctamente. ¿Y mientras qué hacemos? Bueno, mientras hacemos lo posible por asegurar que haya atención. Esto también implica, por ejemplo, nuevas figuras en los centros educativos. Y esto también tiene que ver con el presupuesto, porque las nuevas figuras
para atender los casos donde los docentes no están. Bueno, capaz que los más veteranos se pueden acordar, pero en los viejos tiempos los docentes adscritos, cuando faltaba un docente a la clase, atendían la clase. Bueno, pero para lograr eso los adscritos no pueden tener 6 o 7 grupos a cargo. Tienen que tener menos grupos, tienen que poder hacerlo, tienen que planificar alguna clase. Generalmente los adscritos tenían algunos temas que trataban con los estudiantes cuando faltaba el profesor, y los estudiantes ya lo sabían. Mazzoni, una última pregunta para cerrar este tema y pasar al tema presupuestal. La nueva malla que se plantee para 2026 y de aquí en adelante, digamos, ¿va a tener o tendrá una mayor y o mejor educación sexual, una mayor y o profunda educación financiera, una mayor y o mejor educación vial para los estudiantes? Yo creo que sí, esos son temas transversales que están planteados. Particularmente yo creo que se resintió en el periodo anterior la educación sexual integral. Ahora hay un planteo en ese sentido, yo creo que en eso vamos a avanzar. En el tema de educación financiera también hay un acuerdo con el Banco República para poder trabajar en los centros. Depende, UTU tiene talleres de orientación, de educación sexual con docentes que tienen horas determinadas y demás, que bueno, se puede mejorar eso. Secundaria lo que tiene son responsables de eso, pero no tiene horas asignadas por grupo, pero lo hace bien también. Hay un debate importante en el país, además, por el tema de cómo se encara esto en primaria. Pero bueno, yo creo que sí. Pero tiene que estar el debate y darse el debate. Sí, claro. O sea, en ese tema no tenemos la formación deseada para esta etapa de la vida, digamos. Yo creo que no. Y pagamos las consecuencias, digamos. Muchas veces problemas de violencia en la sociedad tienen que ver con nuestra educación en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha avanzado y que se va a seguir avanzando. La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos conversando con Julián Mazzoni. Último bloque del reportaje, Mazzoni, tiene que ver con lo presupuestal. La ANEP, como un ente autónomo, tiene la posibilidad de enviar su propio presupuesto al Parlamento, pero bueno, todos sabemos que lo que funciona en realidad es el presupuesto que le envía el Poder Ejecutivo, el gobierno. Ha habido múltiples debates con respecto a este tema. Ha habido una marcha hace unos días, con respecto al tema presupuestal. Usted participó de esa marcha. Se han realizado encuentros en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, para intentar mejorar el presupuesto educativo o lo que en el presupuesto se destina a educación para este quinquenio. Con los números arriba de la mesa, ya lo mejorado en diputados, digamos. ¿Qué visión tiene usted sobre el presupuesto? Bueno, la mejora en diputados casi no existe, digámoslo claramente. Hubo mejora para la universidad, para UTEC, pero en el caso de ANEP prácticamente no. Espero que en el Senado pueda haber algo más, pero nosotros presentamos un proyecto sobre la base de que en el año 29 se llegara al 6% del PBI. En el caso de ANEP, que tiene aproximadamente las 2/3 partes del presupuesto de educación del país, porque es el organismo más grande, bueno, nosotros calculamos para aproximarnos al 4% del PBI para el año 29, en una sucesión de incrementos que en realidad era bastante limitada para este año, porque ya habíamos escuchado, digamos, públicamente que había dificultades, no se sabía cuánto. Nosotros pedimos un incremento de 5.400 millones de pesos sobre una base de 111.000 millones. Es mucha plata la que se maneja. O sea, alrededor del 5%, 4 y pico de incremento respecto a lo que había anteriormente. El gobierno
en su proyecto nos otorga más o menos un poco menos de la cuarta parte de eso, 1.000 y pico es insuficiente, y hay algunos problemas que se están generando ya, y es en el artículo 2 y en el artículo 4 del proyecto que nosotros presentamos se preveía el déficit de formación en educación y el déficit de UTU. Ninguno de los dos fueron contemplados en el proyecto que envía el gobierno. El gobierno priorizó alimentación, priorizó becas. Bueno, nos parece bárbaro eso, por supuesto, eso estaba también previsto en lo nuestro. Pero vamos a tener dificultad en incorporar figuras que serían fundamentales para atender esos problemas de ausentismo y demás, que no los vamos a poder atender plenamente. Va a haber algunas mejoras, pero todavía no. En el caso de ANEP todavía no tenemos una recuperación importante. El Senado va a seguir discutiendo. En diputados se otorgaron 60 millones. Fíjate que yo te estaba hablando de 5.400 millones y 60 es una gota en el desierto en ese caso, pero bueno, la gota bienvenida sea, porque capaz que te salva de morir de sed, pero claro. Pero digo, todavía no está financiado porque lo aprobó la oposición sin los votos del gobierno, porque no tenía financiamiento, y bueno, en el Senado capaz que le buscan algo, pero es al lado de lo que pedimos, es muy poquito, y el famoso perímetro del cual habla el ministro de Economía es el que el oficialismo va a respetar. Bueno, eso se puede discutir, yo no voy a discutir, por supuesto, de economía con el señor ministro, pero digo, si había otras formas durante un tiempo tuve la expectativa de que hubiera un mensaje complementario cuando ingresaba al Senado, pero no hubo, así que no. Mazzoni, días pasados la consejera del CODICEN, también electa por los docentes de esa iglesia, dijo en este programa que el presupuesto para ANEP es mayor con respecto a la administración anterior, sí, pero agregó que en lo absoluto se llegará a cumplir con el 6+1 que el Frente Amplio defendió en campaña electoral, para 6% para educación y 1%. No se va a llegar. ¿Usted comparte esa visión que sí, con los números que hoy están arriba de la mesa, a falta de rendiciones de cuenta todavía por delante, se llega a ese compromiso de campaña? No se va a llegar con este número, yo la veo muy difícil, pero además va a pasar una cosa que es peor. Si sigue así, ¿no? Yo espero que las rendiciones de cuentas lo modifiquen. Algunos actores políticos del gobierno han dicho que el programa es como una guía hacia la cual tender, pero que no tenés la obligación de cumplir la raja. No quiero opinar de eso, pero lo han dicho. Si nosotros tenemos que tender al 6, digamos que no vamos, que esa gente opina que no tenemos por qué llegar en el 29, como dice el programa. Permitime tomar. Sí, adelante. Cuando te corrige la garganta, es una entrevista larga y a veces no puede jugar una mala pasada la garganta. No, y además siempre me pasaba en mis clases también, que tenía un amigo torrino que decía: tenés que aprender a impostar mejor la voz porque si no la vas a quedar. Pero bueno, aguanté. Volviendo al tema, sí, la relación entre el presupuesto de la educación y el PBI, obviamente se calcula sabiendo qué PBI vas a tener y viendo lo que va a tener en educación. El Poder Ejecutivo plantea un determinado crecimiento del del Producto Interno Bruto en el periodo, si eso se cumple, y también se cumple solo con lo que hasta ahora nos han asignado, en vez de aumentar la relación entre el presupuesto de la educación pública y el PIB, va a disminuir. En esto, esta gente que argumenta que el programa es algo hacia lo cual hay que tender, bueno, vamos a tender en el sentido contrario. Por lo tanto, no solo no se va a cumplir el programa, sino que tampoco se va a cumplir lo que dicen algunos, que el programa es algo que te guía, pero no te obliga plenamente. Entonces, lo que sí va a pasar es que vamos a ir para atrás. Yo creo que esto se va a revertir, yo estoy bastante convencido de que en las sucesivas rendiciones de cuentas iremos obteniendo algunas mejoras, por lo menos
para que esto no pase. En este momento estamos en el 4,6 más o menos para la educación pública. Faltaría un punto, 1,4. Yo diría que son 1.000 y pico de millones de dólares, que no están. Entonces, esto va a haber que pelearlo, esto va a haber que buscar la forma en que las sucesivas rendiciones de cuentas se vaya arreglando. Si no, no solo no se cumple con lo que dice textualmente el programa, sino ni siquiera con la tendencia que el programa sugiere. Julián Mazzoni, consejero del CODICEN de la ANEP, electo por los docentes, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido un placer y un saludo para toda la audiencia, a las órdenes.